Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 30 de abril del año 2025. Vamos a comenzar con información importante. El día de hoy he estado haciendo varios contenidos para el canal especial en Rumble. Así que ya están disponibles temas sensibles, temáticas que en algunas plataformas aún no me da confianza lo suficiente como para tratar. Comenzamos. En Guanajuato, lamentablemente fue hallada una camioneta con 5 cadáveres sobre la carretera Libre Salamanca-Celaya. En Venezuela, protestas diplomáticas eleva el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, por declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro está sugiriendo que el Ejército de Liberación Nacional, que en su origen tenía a sacerdotes jesuitas guerrilleros comunistas, está haciendo este movimiento terrorista financiado no solamente por el cártel de Sinaloa como en sus declaraciones anteriores, sino por la dictadura de Nicolás Maduro desde Venezuela. Este sería un importante cambio en cuanto a las políticas, las relaciones diplomáticas de Colombia, porque estaría teniendo ya un abierto enfrentamiento con otro chavista que es Nicolás Maduro. En Michoacán, 6 policías resultaron heridos tras un ataque por grupos criminales. Perú rechaza inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti para que ocupe un cargo público. El Salvador seguirá régimen de excepción que da poderes especiales al presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales Mara Salvatrucha por otros 30 días. En Brasil, falleció una religiosa, una monja de 116 años de edad, de nombre Ina Canavarro Lucas. Ella formó parte de la congregación de las Hermanas Teresianas. En Pakistán, un régimen islámico asegura que India, un régimen pagano hinduista, prepara un ataque en su contra. No reveló sus fuentes. Michoacán, se registró un sismo de 4.3 grados en el municipio dominado por el narco, el municipio de Coalcomán, ahí donde en las recientes fiestas navideñas celebraron a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, porque entregaron juguetes y comida como rosca de reyes a los pobladores, a cambio de la presencia de grupos criminales, asesinatos violentos y el control o la producción de sustancias ilícitas. En Campeche, las autoridades de salud aseguran que fue hallado un caso de lepra. En España, siguen las especulaciones sobre qué pudo ocasionar el mega apagón en una nación de primer orden, en una nación de primer mundo. Hay incluso quienes especulan que se debió a una extraña condición de las temperaturas, de los efectos climáticos, que de pronto hicieron desaparecer de la nada 5 gigavatios, que constituyen el 60% del suministro energético de toda España. Portugal está conectado a España, parte también del sur de Francia, parte de Italia y Alemania. Sin embargo, esta explicación no es convincente, no es definitiva hasta el momento. El gobierno socialista de Pedro Sánchez insiste en que no sabe qué ocurrió. Yo creo que es momento para la oposición española solicitar la dimisión del presidente Pedro Sánchez, porque no es la primera vez que tiene malos resultados gubernamentales. La pregunta, la duda, si es posible, sería si acaso alguna situación de robo energético o algún hackeo informático pueden hacer desaparecer 5 gigavatios del sistema energético español. Hay algunas zonas experimentales o algunos proyectos, como puede ser el CERN, el acelerador de micropartículas,
o partículas subatómicas en Suiza que consume pues una cantidad de energía significativa. Pero pues resulta ser que el CERN no se encuentra en España, se encuentra en Suiza. Entonces sigue abierta pues muchas preguntas sobre qué es lo que pudo ocurrir para que de pronto se perdiera el suministro energético. Vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con más información. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Si te gusta este contenido de Héctor Rosales, es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a mis canales, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video, depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te enviará video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo, h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención, seguimos con el programa. Pues la situación en nuestro país no se corrige con relación a la violencia, la inseguridad. Afecta principalmente a personas que tienen una actividad pública confrontativa, como es el caso de políticos, es el caso de periodistas, funcionarios públicos, pero también empresarios, sacerdotes. Entonces, en este contexto de inseguridad y de mucha impunidad, de también las inmensas capacidades de recursos financieros que tienen los grupos criminales, fue privado de la vida el secretario técnico, el funcionario Luis Alberto Rivera, en el municipio de Nacajuca, estado de Tabasco, gobernado por Morena, por el gobernador Javier May, quien ha recibido constantemente amenazas de los grupos del crimen organizado, quienes le reclaman que él habría sostenido un pacto delictivo con ellos y que por no respetarlo, pues entonces ahora estarían estos ataques. El gobernador de Tabasco, como ocurre con otros gobernadores de Morena, pues sencillamente trata de ignorar la situación y decir que pues no ocurre nada. Lo cierto es que en este año ya le renunciaron muchos funcionarios de seguridad. Lo cierto es que a pesar de que cambian los funcionarios de seguridad, la situación no se corrige. Entonces, pues desolador panorama para Tabasco, que se pensaba que pues siendo el estado de donde es originario el presidente de la República, pues tendría que gozar de algún beneficio, pero no se vio para bien. El Instituto Nacional Electoral anuncia que imprimió 601 millones de boletas electorales para que puedan
las personas votar en la simulación de la que denomino yo narcoelección judicial. Ha comenzado la distribución por todo el territorio nacional mexicano de estas 601 millones de boletas. ¿Usted piensa que van a poder contar estas 601 millones de boletas el mismo día? Se va a prestar a adulteraciones, a manipulaciones políticas, por no decir a un descarado fraude electoral, estas 601 millones de boletas. No hace falta decir nada más de cómo se dará tan desaseado proceso electoral. El día de ayer por la noche les informaba a través de mi cuenta de X que pues hasta la fecha no tengo una actualización en otro sentido. Hackearon las páginas oficiales del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y las tienen secuestradas hackers. Entonces, si ni siquiera ellos tienen la certeza de mantener un sitio en internet debidamente protegido, pues menos van a ser capaces de garantizar una elección imparcial. Elección imparcial que ya no se dio, porque desde el inicio los candidatos a ser jueces, ministros y magistrados pues vienen de ser los favoritos abogados o empleados de grupos criminales de la droga y fueron seleccionados por Morena, aunque lo niegue ahora Gerardo Fernández Noroña, muy ofuscado, muy molesto porque no quiere reconocerlo. El Vaticano. Bueno, pues se dan detalles sobre cómo será el nombramiento, cómo será el proceso, quiénes serán los que van a intervenir en el nombramiento de un nuevo papa, ¿no? Y en este caso se habla del cardenal Dominic Memberti, que sería Memberti quien daría el anuncio, el nombre del nuevo papa. Esto pues que yo les he compartido a través del chat de suscriptores, pues he comentado que no parece ser una buena señal porque el cardenal Dominic Memberti pues es uno de los que figuran en la larga lista de cardenales a favor de las uniones homosexuales o de la conducta homosexual dentro del catolicismo. Ciertamente es una lista muy extensa, es una lista muy amplia la que se acumuló de cardenales, de religiosos, de funcionarios dentro de la iglesia que se han caracterizado por, en parte yo digo, seguir las declaraciones tan ambiguas en la moralidad sexual que dio el Papa Francisco. Si bien hay que recordar que el Papa Francisco emitió pues una encíclica que decía varón y mujer los creó, negando la existencia de los más de 120 géneros que propone la Organización de las Naciones Unidas, digamos que esta situación no se reafirmó, no fue, vaya, en sus participaciones públicas el Papa Francisco no reafirmó estos criterios y con sus acciones, al no vetar, al permitir que se ordenaran cardenales, o permitir operar a sacerdotes que tienen una abierta simpatía por el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, de la sodomía, pues no se frenó. Claro que en estas posiciones contradictorias, pues hay una amplia variedad, ¿no? Primero dicen que esas relaciones son contra natura, pero que deben de legalizarse. Las posturas como van un paso adelante, 2 pasos atrás, entonces es muy reina la confusión de criterios, pareciera que no hay un magisterio por parte de un criterio único de la iglesia sobre estos temas. Eso es de lo que más nos hemos quejado pues con relación a la actitud del Papa Francisco. Pero también, por ejemplo, tenemos aquí un documento. Lo emite Info Vaticana, que habla sobre cardenales gay friendly, es decir, amigables con el clan LGBT. Seguimos con otras notas y comentamos algo sobre este cardenal. En Dinamarca,
pues hay las dudas si se trató de un atentado islámico. Hay un atropellamiento masivo, uno más como los que se están registrando en todo el mundo, un atropellamiento masivo que deja como resultado 5 personas heridas de gravedad. En Morelos detienen a otro narcosicario, a este que se le conoce como el Viejón. Hay varios narcotraficantes que han adoptado ese apodo y por tanto ha sido pues algo polémico. Vamos a regresar entonces con el tema del cardenal Mamberti. Bueno, pues en su momento, Carlo María Vigano, quien fue excomulgado por el Papa Francisco, el difunto Papa Francisco, acusó directamente a el Papa y a sus funcionarios de conocer los abusos sexuales del arzobispo Theodore Edgar McCarrick y de no hacer absolutamente nada. De hecho, en su momento se consideró si estas denuncias podrían haber ocasionado su excomunión, y que lo que se dijo posteriormente de que había una secta bergogliana, pues habría sido la gota que derramó el vaso para que el Papa Francisco terminara excomulgando a Carlo María Vigano. Carlo María Vigano denunció que los cardenales Giovanni Lajolo y Dominic Mamberti tenían forzosamente que conocer acerca de los abusos sexuales, porque eran los secretarios de relaciones de las relaciones del Vaticano con otros estados-nación. Participaron varias veces a la semana en reuniones colegiadas con el secretario de Estado. Por tanto, pues consideran que no sería creíble la postura en la que dicen que no conocían absolutamente nada sobre el tema. Bueno, pues en la lista que publica Info Vaticana con fecha del 27 de octubre de 2020, seguido por la cigüeña de la Torre, cardenales Guy Friendly, dice lo siguiente: la comunidad LGBT católica estadounidense, que eso ya suena aún incoherente desde luego, buenos expertos en esta materia, dan la bienvenida a la decisión del Papa Francisco de incluir a 3 arzobispos abiertamente gay friendly en el próximo consistorio. Un largo artículo publicado en New Ways Ministry, o sea, nuevas formas de ministerio, New Ways Ministry, recuerda que Wilton Gregory, a Mario Grieg y a Marcelo Semeraro, que dice: más importante aún, el hecho de que haya demostrado ser buenos receptores para desarrollar su pensamiento sobre estos temas, alejándose de ideas y actitudes estereotipadas. O sea, como de prejuicios, ¿no? Dice que no tienen prejuicios sobre los homosexuales. Estos nombres se unen a los de Blas Chupich, Joseph Tobin, Kevin Farrell, que ahora tuvo un protagonismo este año 2025 porque es el camarlengo del Papa, ¿no? Del Papa Francisco, de la Iglesia Católica. Kevin Farrell es el que anuncia incluso la hora en que falleció el Papa Francisco. Joseph de Kesselt, Vincent Nichols, Matteo Zuppi, Jean-Claude Hollenreich, José Tolentino Medonca, John Ackerley Drew, Dominic Mamberti y Michael Cerny. Ellos declararon: esperamos y oramos para que continúe su ministerio profético y que otros líderes de la iglesia sigan su ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo que elogia Mamberti? Pues esta idea de ser gay friendly, que la iglesia sea, dicen ellos, amigable con los homosexuales, pero sospechamos que más que con las personas es amigable con el pecado en sí, ¿no? El pecado o la conducta en sí, a la cual como que la minimizan en cuanto a su gravedad, y en tanto que es una condición de pecado pues contra natura, es un pecado mortal, es de considerarse.
Ahora, vamos con lo que dijo Carlo María Vigano, uno de los fuertes críticos de las acciones del Papa Francisco. Esto lo dijo hace muchos años. Bueno, lo dijo, vamos a decir, hace algunos años. El 27 de agosto de 2018 se publicaba en la publicación de un blog de Jordi Picasso, Rotterdamus, un exalto cargo del Vaticano acusa al Papa Francisco de encubrir abusos sexuales. Se trata de Monseñor Carlo María Vigano, exnuncio del Vaticano. En esa lista de personas que él acusa de encubrir los abusos sexuales de McCarrick, pues menciona al que ahora estaría encargado de anunciar el nuevo Papa. ¿Cómo puede influir esto, no? Habrás oído hablar de la carta que te presento aquí, en su versión completa, el exnuncio del Vaticano en Estados Unidos, manifestándose ante el escándalo de abuso de menores por parte de algunos religiosos de alto grado, desatando por las acusaciones contra el cardenal McCarrick que ya se habían avisado a la Santa Sede desde finales de los 90s, pero no se hizo pues nada. Algunos altos cargos habían desviado la información para que llegase solamente de forma parcial o definitivamente no llegara a el Papa Juan Pablo II. El cardenal Ratzinger, más tarde Benedicto XVI, había sido muy serio ante todas estas acusaciones y había aconsejado a Juan Pablo II. Después, como Papa, Benedicto XVI, actuando con contundencia, apartó definitivamente del cargo a McCarrick. En este nuevo papado, o sea, se refiere a Francisco, regresó McCarrick. Demuestran estas declaraciones fundadas en documentos existentes comprobables, los cargos e incluso con honores se le volvió a poner a McCarrick. No solamente sino que antes de la elección de Francisco, de nombrar a Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco, ya se oye en un video que te ofrece el mismo McCarrick, especulando y aplaudiendo la candidatura de Francisco. O sea, McCarrick, el que abusó de menores, celebraba la llegada del Papa Francisco porque al parecer le era beneficiosa. Algunos altos cargos del Vaticano han querido hasta el día de hoy utilizar a Francisco para sus fechorías. Opinión del autor del blog. Vamos con el testimonio, el directo testimonio. Testimonio por su excelencia Carlo María Vigano, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico. Dice lo siguiente: en este trágico momento para la Iglesia en varias partes del mundo, Estados Unidos, Chile, Honduras, Australia, los obispos tienen una responsabilidad muy grave. Pienso en particular Estados Unidos, donde el Papa Benedicto XVI me envió como nuncio apostólico 19 de octubre de 2011, la fiesta conmemorativa de los primeros mártires de América. Los obispos de Estados Unidos están llamados, yo con ellos, a seguir el ejemplo de estos primeros mártires. Obispos, seguir el ejemplo de Cristo, camino, verdad y vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Obispos y sacerdotes, abusando de su autoridad, han cometido horrendos crímenes en detrimento de sus fieles menores, víctimas inocentes, jóvenes ansiosos por ofrecer sus vidas a la Iglesia o por su silencio, no han impedido que tales crímenes sigan siendo perpetrados. Para restaurar la belleza de la santidad a la cara de novia de Cristo, que estaba terriblemente desfigurada por tantos crímenes abominables, si realmente queremos librar a la Iglesia del fétido olor en el que ha caído, debemos tener el coraje de derribar la cultura del secreto y confesar públicamente las verdades que hemos mantenido ocultas. Esta es una oda a la transparencia, ¿no? Porque dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente, hay muchos pseudo católicos que lo que dicen es: cállate. Si te ha pasado algo, si te han dicho algo, tú como buen cristiano te tienes que callar. Eso no es cierto. Debemos derribar la conspiración del silencio
con la que los obispos y sacerdotes se han protegido a costa de sus fieles, una conspiración de silencio que a los ojos del mundo corre el riesgo de hacer que la Iglesia parezca una secta. Una conspiración del silencio no tan diferente del que prevalece en la mafia. Sí, ¿no? Mafia y hacen la omerta. Todo lo que has dicho en la oscuridad se proclamará desde los tejados, dice Lucas capítulo 12, versículo 3. Esa es una de las amenazas más fuertes de Dios. Lo que tú creas que estaba secreto, lo más vergonzoso, será conocido. Siempre había creído y esperado que la jerarquía de la Iglesia pudiera encontrar en sí misma los recursos espirituales y la fuerza para contar la verdad, enmendarse y renovarse a sí misma. Por eso, aunque repetidamente me pidieron que lo hiciera, siempre evité hacer declaraciones a los medios, dice Carlo María Vigano, incluso cuando hubiera sido mi derecho hacerlo. Y comenta pues lo que ocurrió entre 1998 al año 2009, estos años que particularmente para mí son, no sé si para ustedes o para el mundo, pero para mí el 98 y el 2009 son años muy decisivos. Alguna extraña situación a mí me habrá ocurrido que para mí estos años fueron como un abrir y cerrar de ojos. Ahí será algo un tanto discutible, ¿no? Para disipar sospechas insinuadas en varios artículos recientes, diré inmediatamente que los nuncios apostólicos en Estados Unidos, Gabriel Montalvo y Pietro Zambi, ambos prematuramente fallecidos, no dejaron de informar a la Santa Sede inmediatamente tan pronto como supieron del comportamiento gravemente inmoral del arzobispo McCarrick con seminaristas y sacerdotes hombres. De hecho, de acuerdo con lo que escribo, obviamente que nos habla de una connotación sexual, ¿no? Pietro Zambi, la carta del 22 de noviembre de 2000 del padre Bonifacio Ramsey, fue escrita a pedido del fallecido nuncio Montalvo. En la carta, el padre Ramsey, que había sido profesor del seminario diocesano de Newark desde finales de los 80s hasta 1996, afirma que hay un rumor recurrente sobre el arzobispo que compartía la cama con los seminaristas. Invitado 5 a la vez a pasar el fin de semana en su casa, pero en la playa, y agregó que conocía a cierto número de seminaristas, algunos de los cuales fueron luego ordenados sacerdotes de la arquidiócesis de Newark, que habían sido invitados a la casa de playa y habían compartido la cama con el arzobispo. No me extiendo más en este punto, la denuncia obviamente que sigue, es muy extensa. Y nos vamos a la parte en la que menciona al cardenal que supuestamente va a anunciar el nuevo papa. Los cardenales Leonardo Sandri, Fernando Filoni, Angelo Beusi. Este Angelo Beusi, que es súper corrupto, por cierto, el día de ayer les comentaba, si no está aquí registrado, pues lo registramos de una vez. Angelo Beusi, perdón, vamos a decir Angelo Besiu, acaba de reconocer que por sus escándalos de corrupción, sobre todo de carácter financiero, no va a participar en la votación para elegir el nuevo papa. Angelo Besiu era el representante, lo nombró el Papa Francisco como su representante ante la Orden de Malta. Una organización que supuestamente es católica, pero en la que encontramos protestantes y hasta masones, y hasta personas que también están acusadas de abuso sexual, y que básicamente la Orden de Malta podemos considerarla como un club de ricos e influyentes. Porque hay en esa organización pues se pide cierto estatus legal, cierto estatus económico, y ahí estaba Angelo Besiu. Bueno, pues este señor ya no va a votar. Y aquí Carlo María Vigano lo mencionaba en esta lista. Como sustitutos de la Secretaría de Estado conocían en todo detalle la situación del cardenal, pues ahora sí que es un cardenal que se le acusaba no de uno, no de dos, sino de todos los seminaristas que pasaban por su cama.
los cardenales Giovanni Lajolo y Dominic Manberti también debían de saber, era imposible que no lo supieran. Como secretarios de Relaciones con los Estados, participaron varias veces a la semana en reuniones colegiadas con el secretario de Estado. La denuncia obviamente que dice muchas otras cosas, muchísimas otras cosas, pero ya sabemos en qué terminó el caso del arzobispo McCarrick. Se confirmó todo y fue cesado, fue cesado por el Papa Francisco, pero solo cuando el escándalo fue demasiado grande como para poderse seguir ocultando. Entonces, por tanto, pues queda ahí abierta la duda, el cuestionamiento de por qué, de que si lo sabían y si no hubiera existido un fuerte escándalo, si lo hubieran seguido solapando. Vamos con algunas portadas de los periódicos de circulación nacional en este 30 de abril del 2025, pues el periódico Reforma presentó una lista de 20 personalidades internacionales con sus fotografías de cuando eran niños, entre los que destaca, bueno, pues la fotografía en número 1 por ser México, pues la de la presidente de México, la judía atea sin ancestros mexicanos, Claudia Sheinbaum, que desde niña, pues por sus padres ateos fue adoctrinada en el odio de clases, en el terrorismo marxista-leninista, y obviamente en la internacional comunista. Ella está en un video de 1972 en que canta canciones a multiasesinos, a terroristas, como fue el padre Camilo Torres, quien murió en un enfrentamiento con militares a los cuales pretendía asesinar a sangre fría en Colombia para robar sus armas. Luego tenemos el caso de la segunda fotografía importante, porque es el presidente más influyente de todo el mundo, Donald Trump, cómo se veía de niño. Luego tenemos a Elon Musk de niño jugando con un teléfono que más bien parece una mazorca. En el cuarto lugar tenemos a Clara Brugada, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos a Vladimir Putin, quien llegaría a ser alto funcionario del KGB y posteriormente presidente de Rusia. Tenemos en el sexto lugar a Volodymyr Zelensky, judío pero residente en Ucrania, judío ucraniano de la era soviética. A Javier Milei, que es el número 7, a Andrés Manuel López Obrador, número 8, el narco expresidente que deja pues el país sumamente dañado, que en repetidas ocasiones se señaló que fue el asesino de su hermano José Ramón. Muchas teorías. Hay por ahí un libro que dicen que se peleó por una cosa tan insignificante como un chicharrón callejero, que Andrés Manuel desde niño hacía una tempestad en un vaso de agua y que en la tienda Novedades Andrés lo primero que hizo fue ir a tomar el revólver de su padre que tenían por si los asaltaban y le disparó en la cabeza a su hermano, el cual quedó afuera. No me asombraría que la historia fuera cierta, pero siempre ha estado abierto el debate, ¿no? Ya si no fue el asesino de su hermano como Caín, pues tenemos una historia muy turbia de lo que hizo Andrés Manuel favoreciendo a los cárteles de la droga, el sexenio más violento de la historia de México. Andrés Manuel pues creció en Tabasco, ¿no? Allá donde por aquel entonces estaba muy reciente pues toda la ola de violencia anticatólica encabezada por el satanista gobernador Tomás Garrido Canaval, quien tenía como discípulo a Carlos Madrazo, que es el que posteriormente organiza movimientos terroristas como el falso movimiento estudiantil de 1968. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador también en algún momento de su vida fue un niño, y fue un niño inocente. Y pues lo que vino después es una desgracia, ¿no? No solamente para su familia, para él, sino para el país. Tenemos a Olga Sánchez Cordero, 35 años en el PRI, hoy en el partido narcotraficante Morena, que apoya la narcoreforma judicial, que el narcotráfico elija jueces. Bueno, pues ella también en algún momento, aunque hoy ya se ve como una persona de la tercera edad, pues también fue una niña.
El 10 es el de Delfina Gómez. El 11 es Marcelo Ebrard. Proviene de una familia de origen francés, padre y madre franceses, pero que ya tenían presencia en México. Un tío de él es el dueño de las cadenas de tiendas Liverpool. Son personas influyentes. También por ahí había un narcotraficante y multiasesino de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, que es parte de su familia, que se conocía como Izquierdo Ebrard. Es un personaje nefasto en todos los sentidos, Marcelo, lo mismo que Claudia Sheinbaum, pero pues también fue niño, ¿no? Y luego en lo que crecieron y se deformaron y se convirtieron en lo que son ahora. El número 12 es Gerardo Fernández Noroña, una persona igualmente muy desarreglada en su trato, un sujeto que le ha hecho un daño terrible a México, un sujeto que selecciona narcotraficantes para ser jueces en el Poder Judicial. Es un sujeto nefasto, pero pues también fue un niño. Cuando creció se hizo flojo, se volvió ratero. Tenemos conocimiento que asaltaba en el Metro Valderas, luego se hizo taxista y luego de alguna forma se metió en el Partido del Trabajo, creado por la mafia de los Salinas de Gortari, y se convirtió en la porquería que es actualmente hoy, que es un masón de la Logia del Valle de México, logia que compartía con Peña Nieto y con Salinas de Gortari. Se convirtió en el presidente del Senado de la República, para desgracia de todos nosotros. Está el caso también del número 13, que es Rosa Isela Rodríguez, quien fuera la sirvienta de Andrés Manuel López Obrador, y solamente por esa cercanía que tuvo con él, de seguirlo en todas sus fechorías, Rosa Isela Rodríguez, que es una de las personas más torcidas de este país, pues la nombran secretaria de Gobernación. Mario Delgado es el número 14. Igualmente fue alguna vez un niño, al que ahora le llaman el Sapo, que está relacionado con una secta de esclavitud sexual estadounidense conocida como NXIVM. Es hoy el secretario de Educación de Sheinbaum para mal de México. El 15 es Luisa María Alcalde, que forma parte de una familia de corruptos abogados, funcionarios públicos, estafadores, que han lucrado sobre todo con los problemas laborales, con sindicatos. Bueno, pues ella es actualmente la presidente de Morena y es el número 15. También en alguna ocasión fue una niña. El número 16 es Miguel Curi. Supongo que se refiere al gobernador de Querétaro. El 17 es Samuel García, el sujeto más frívolo, de más sangre fría, del partido traidor Movimiento Naranja, palero de Morena, pues también fue alguna vez un niño. Él sí le cambió mucho la cara. Jorge Álvarez Maínez, un mentiroso, manipulador, promotor del aborto, la transexualidad. Un sujeto que por su imprudencia pues termina ocasionando la muerte de 9 personas en un evento público en San Pedro Garza García. Se vinieron fuertes los vientos y aplastaron a las personas que pues seguían a este sujeto, no porque quisieran escucharlo, sino porque les habían dicho que iba a tocar una banda, creo que Bronco, en su evento de campaña. Ricardo Anaya Cortés también aparece aquí de niño. Y el número 20, el que realmente no pensaría que tenía esa cara de niño, es Omar García Harfuch, al que se le conoce como Batman actualmente, el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, que es hijo y nieto de criminales del viejo sistema del PRI, quien fue el secretario de Genaro García Luna, el ve y tráeme esto, tráeme mis zapatos, tráeme mi ropa, hijo de la actriz mexicana María Sorté, hijo de Javier García Paniagua, que fue uno de los últimos líderes de la criminal Dirección Federal de Seguridad, que se dedicaba a reprimir, secuestrar y asesinar opositores políticos a la hegemonía del PRI. Hoy todos estos, o la mayoría de estos, están en el partido narcotraficante Morena, la peor organización criminal que haya experimentado nuestro país desde el viejo PRI, que pues tuvo el poder durante más de 80 años. Crecieron. Ya, por ejemplo, en el caso de Sheinbaum, muy decididamente, desde niña ya traía este adoctrinamiento de odio satánico, este odio atávico que caracteriza al pueblo al que ella pertenece.
propiamente ella no es una judía practicante, es una judía atea, pero todos sabemos cuál es el antecedente de este pueblo que le declaró la guerra a Dios hace 2 milenios, ¿no? Que llevaron a la cruz a Cristo. Pide Ernesto Zedillo a la Cuarta Transformación, dice a la 4T, una auditoría recíproca. Bueno, esto tiene que ver con ese diálogo que sostiene, ¿no? Discusión más bien, después de que el expresidente de México, el masón Ernesto Zedillo, publicara en Letras Libres y en la revista Nexos que Morena pues asesinó la democracia de México. Estoy de acuerdo. En lo que no estoy muy de acuerdo es en que pues lo diga Ernesto Zedillo, cuando el expresidente Ernesto Zedillo pues también es un narcopresidente, como López Obrador, como Claudia Sheinbaum, claro, menos grave, pero también se sabe que tuvo sus alianzas con el cártel de Sinaloa. Y además que Zedillo como oposición, a mí, lo he dicho en reiteradas ocasiones, no me representa. Yo solito puedo estar en contra de Claudia Sheinbaum y por los motivos que yo sé muy bien de las cosas que he hecho mal, pero no con Alito Moreno y no con Ernesto Zedillo, porque hay una diferencia abismal, ¿no? De las formas en las que pensamos, ni con Verástegui ni con ninguno de esos que sabemos que son hasta cierto punto simulaciones. Investigan a 16 empresas farmacéuticas, la Birmex les acusa de haberles vendido medicamentos caros. Lo que están haciendo fundamentalmente es una simulación para tratar de justificar un hecho grave, que es que hay desabasto de medicinas y no se planea que se den. El periódico El Debate, pues hoy me permito destacar que el gobierno de Canadá alerta a los ciudadanos canadienses de que no viajen a Culiacán y Mazatlán debido a la intensa violencia que hay en esas ciudades del estado de Sinaloa. Del periódico La Prensa, pues destaca un choque, bólidos a 170 kilómetros por hora, los compara con meteoritos, circulan algunos automovilistas por la noche en el periférico, lo cual ocasiona pues tragedias, accidentes. Pone la fotografía de un auto azul, un Audi completamente destrozado. Aproximadamente 8 millones de personas participaron en el sismo el simulacro de sismo 2025. Bueno, no hay mucho más que comentar sobre esta portada, nos pasamos a otra. El periódico Excelsior tiene en portada seguridad, deseo de la niñez, padres de familia, policías, bueno, pues piden mayor vigilancia para proteger a los niños ante la delincuencia. La Fiscalía General de la República investiga a policías del municipio de Tala y de Teuchitlán, Jalisco. Dice que ya existen 14 personas que están siendo procesadas. Pues es un intento, ¿no?, de tapar las cosas, cuando ayer el fiscal, de forma cínica, cruel, sigue insistiendo en que Teuchitlán no era un campo de exterminio, que no había crematorios clandestinos, cuando los activistas lograron mostrarnos trozos de hueso calcinado. Eso no le importa a Alejandro Gertz Manero. A Alejandro Gertz Manero le dieron la orden de presidencia de negar que Teuchitlán era un campo de reclutamiento forzado con engaños, exterminio y un centro también donde se habrían quemado, deshecho los restos, que incluso se dice que pues los cuerpos desnudos con la misma grasa humana se consumen mejor para desaparecer los cadáveres de las víctimas. El periódico El Sol de México pues presenta en su portada el Palacio de Bellas Artes, dice infancias en riesgo. Lamentable que diga infancias, porque cuando dicen infancias se refiere a la transexualidad que andan promoviendo los pervertidos, los pedófilos, andan promoviendo esa clase de pensamientos, de retóricas, incluso desde la lengua. Muy mal por el periódico El Sol de México. Existe la infancia, no hay infancias.
Entre 2023 y 2024 se disparó en un 45% la desaparición de menores de 12 años en México. Las cifras de esos años son las más altas desde el año 2001. En el año 2001 sí, ciertamente también era una crisis de desapariciones y sabemos que mafias estaban en pleno auge, sobre todo en la década del 2000. Principalmente ocurre en Reynosa, Tamaulipas, donde se ha visto desapariciones. Saúl, un hombre ficticio, igual que el del resto de las víctimas que son mencionadas en el texto, lleva a su hermano a sus sobrinos al cine como un premio por buenas calificaciones. Fue lo último que se supo de ellos por parte de su madre y abuela Marisela, integrante del colectivo 10 de marzo. Todavía los busca, pero lo hace desde el anonimato, con un bajo perfil debido a las amenazas del crimen organizado. Estamos hablando entonces que el periódico El Sol de México, pues hoy en la nota de Aldo Canedo y de Jorge Salcedo estarán hablando de mafias de trata, de prostitución infantil que están muy fuertemente protegidas por grupos criminales que amenazan a los padres. En México, el número de niñas y niños menores de 12 años desaparecidos se disparó en los últimos 2 años, de acuerdo con el Registro Nacional. Los últimos 2 años del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador han representado una crisis de los derechos de la infancia, sobre todo porque se ha incrementado la pornografía infantil. México es líder en producción de pornografía infantil para pederastas, o sea, niños siendo violados por adultos es lo que más produce México en cuanto a videos pornográficos. Se registraron 576 menores desaparecidos y en 2024 la cifra ascendió a 833. Son los 2 años con las cifras más altas desde el año 2001. En lo que va del año 2025 ya se han reportado 274 casos más de menores de este rango de edad, de los cuales pues han desaparecido. El Sol de México destaca: clientes sacaron dinero, Banco Azteca reciente campaña negra en los Estados Unidos. Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, asegura que debido a una campaña negra, que ahora ya se sabe por las filtraciones de Televisa, del Televisa Leaks, que Morena contrata a empresas subsidiarias de Televisa para atacar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y promover la narcorreforma judicial, que subcontrató esta empresa llamada Metrix, división de Palomar, para constantemente estar atacando a las empresas, a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca. Dice, pues una campaña negra construida en torno a una supuesta quiebra de Banco Azteca perdió unos 40,000 millones de pesos. La campaña negra iniciada por López Obrador fue dinero que nuestros clientes retiraron del banco de forma abrupta y que dejamos de captar, dijo en una entrevista para el periódico El Sol de México. Previo a la 88 Convención Bancaria Nacional de México, el Ejecutivo afirmó que el banco ya está pues tras los responsables. Va a haber consecuencias, sobre todo pues que se cuiden las redes estas de acosadores que tiene en internet Morena. Sheinbaum y los 100 días de gobierno de Donald Trump. Tres expertos opinan. Pues no vamos a conocer las opiniones de Marta Bárcena, Miguel Bazáñez y Jerónimo Gutiérrez, porque sabemos que esas columnas son tendenciosas, son mismos funcionarios del partido Morena. Y yo lo que les puedo decir es que Donald Trump ha cumplido con todo lo que había dicho en sus primeros 100 días de gobierno. Ha declarado terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, por lo cual pues le aplaudimos. Ha desaparecido la mafia que daba millones de dólares a la narcotraficante Sheinbaum, que es la USAID, para promover abortos, asesinato de niños, transexualidad. Bueno, pues ese dinero se lo quitó. Fabuloso, también Donald Trump. Espléndido Donald Trump. En otras cosas que también ha influido decididamente Donald Trump, pues es en frenar las políticas de narcotráfico, ordenarle que destruya más de 500 narcolaboratorios, si bien no hay resultados porque sabemos que Sheinbaum sigue enviando más o menos la misma cantidad de droga.
La paciencia de Trump se acaba. Sabemos que se han detenido importantes capos de la droga cuando no se detenía ni uno solo durante el sexenio de López Obrador. Entonces ha habido cambios definitivos que pues nos indican que Donald Trump ha cumplido con sus propuestas. Y unos dicen, los que lo odian, dicen amenazas. Y ha hecho bien las cosas Donald Trump, es digno de elogiar. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, dice: México cae al sótano. El país aparece entre comillas, dice, aparece entre las economías más rezagadas como Venezuela, según la misma izquierdista CEPAL. La previsión sobre el crecimiento a la baja pasó de 1.2% a 0.3% el crecimiento de México, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL. Por lo cual México se une a la tasa, al grupo de los países más mediocres de toda la región, que es Venezuela, Cuba y Haití. México ya forma parte de los países con menor crecimiento económico. Esto es el legado de López Obrador. Si alguien quiere aplaudirle porque nos estamos hundiendo, pues este es el momento. Venezuela, Cuba y Haití. México forma parte ya de ese grupo de países fracasados, vergonzosos, con alta criminalidad y pobreza. No creo que alguien le aplauda esto a López Obrador. Ataca a México y a Canadá. Trump arremete en un mitin por los 100 primeros días y bueno, pues reclama lo que todo el mundo sabe, ¿no? Estos dos países tienen gobiernos progresistas, dos países que han favorecido sobre todo el tráfico de fentanilo. Desde China o con precursores químicos de China. El periódico El Universal: detectan red de corrupción en compra de medicamentos. 59 farmacéuticas son investigadas por presentar documentación falsa y no contar con razón social como farmacéuticas. Bueno, es que ese no es el problema. El problema es que quien revisó esos documentos dentro del gobierno pues no lo hizo bien. O a poco no, nadie iba a revisar la documentación que fuera auténtica. Digo, está bien que digan que ahora van a proceder, que van a revisarlo, pero ¿y en todo este tiempo qué estaban haciendo? Porque primero no compraban las medicinas con el narcorrégimen y ahora se van a inventar que las farmacéuticas son corruptas y que por eso no han comprado las medicinas, y así se la va a llevar Sheinbaum, así se la ha llevado. Bueno, pues el periódico El Universal, que también es de capital globalista, dice: infancias diversas, o sea, si quieren seguir con esto del LGBT por lo visto. Cada niño brilla con su luz propia, con sus logros, con sus talentos, lo celebran en su día. Santa María, ¿qué? Santa María Guelacé, Oaxaca. Hay menores de edad que llevan la música por dentro y aprenden a tocar instrumentos. Bueno, es que yo, perdóneme, pero es que yo cuando escucho ya la palabra diversidad, ya estoy prácticamente trastornado de que me vayan a salir con un cuento LGBT. Rancho Izaguirre no era centro de cremación, no era campo de exterminio, quiere decir Alejandro Gertz Manero, para encubrir los crímenes del cártel Jalisco Nueva Generación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno particularmente caracterizado por ser pues el más cruel con los niños, ¿no? Hemos visto todos los niños que han sido asesinados por los cárteles de la droga bajo el cobijo de Morena. Hacemos aquí una pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La Jornada, el órgano oficial de propaganda del partido narcotraficante Morena, repleto también de pederastas, aunque no todos pueda decir yo que son pederastas, hay muchos, dice lo siguiente:
prácticamente como si Sheinbaum fuera un techado de virtudes cristianas, de honradez. Vaya, ¿no? Es que lo dice bien Cristo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero si vemos los muertos en el armario de Claudia Sheinbaum, pues hasta Zedillo parece ser santo. Lo digo con toda propiedad, diciendo que Zedillo no es un personaje que yo elogie. Por su gobierno, por cómo llega al gobierno, por los que ahora sabemos que sus funcionarios tenían alianza con el cártel de Sinaloa, obviamente una alianza más discreta, más pudorosa, no tan cínica como López Obrador yendo ahí a humillar la investidura presidencial, a besarle las manos a la matriarca criminal del cártel de Sinaloa. Por favor, esas tierras de Badiraguato que fueron convertidas en los primeros narcolaboratorios por la mafia judía, por la Kosher Nostra, por su representante, por Boxy Siegel. Bueno, pues tenemos que el periódico La Jornada dice: desnuda al exmandatario. Dice Sheinbaum, sin poderlo probar y sin iniciar acciones legales en su contra, que en el año de 1994 Zedillo había alertado a sus amigos empresarios sobre la devaluación del peso para que pudieran tener un mayor lucro. Culpa Claudia Sheinbaum a Ernesto Zedillo de la mayor crisis del país. No, la mayor crisis del país es el decrecimiento de menos 8% del PIB que ocurrió con López Obrador, solo que ahorita ya no se quiere acordar Claudia Sheinbaum. Y por cierto, lo que le diría al narcopresidente, en vez de estar haciendo chismes argüendes de vecindad, pues que proceda legalmente contra al menos algún expresidente, ¿no? Si sabe algo. Y si no sabe algo, pues entonces mejor que se calle. Porque la verdad, con todas las masacres que están ocurriendo, desapariciones, fosas clandestinas, pues ella no es un techado de virtudes como para criticar a expresidentes. Faltaba más, ¿no? Algunas nada tienen que ver con el ramo farmacéutico, pues siguen con el cuento de las farmacéuticas, quieren decirnos que se combate la corrupción, pero pues yo sigo viendo ahí a Cuauhtémoc Blanco, violador, ladrón, desviador de recursos, hasta brujo, y no le hacen nada. No le hacen nada, entonces pues yo no creo que esto sea significativo. Ya suman 48 personas fallecidas, 48 recién nacidos fallecidos. Al año por tosferina, reporta la Secretaría de Salud, actualmente dirigida por el judío, pues este señor, el doctor Kersenovich, que es una marioneta de los intereses de los que venden las vacunas, de las grandes farmacéuticas. Entonces mucho terror, ¿no? Tiene que hacer mucho terror con estas enfermedades que surgen precisamente de la falta de higiene, de una mala alimentación, de desnutrición, que es lo que ha fomentado Sheinbaum con toda la pobreza, la inseguridad laboral, la delincuencia, las extorsiones en este gobierno. En Rancho Izaguirre, ninguna prueba que lo acredite como centro de cremación. Bueno, pues así bajita la voz, lo que están haciendo es negar el matadero que tiene Claudia Sheinbaum convertido México. Es cruel, ¿no? Con razón la llamaba Xóchitl Gálvez la señora de la frialdad, ¿no? La dama de hielo. Es eso, Sheinbaum. Sheinbaum es una psicópata. No siente ninguna empatía por todo el sufrimiento que ocurre. Se le ocurrió a la pero sabemos que sí puede sentir ira. Eso sí lo puede sentir. Porque se le ocurrió llamar a las guerreras buscadoras de Jalisco, a las activistas que encontraron el campo de exterminio, las llamó calderonistas, las llamó carroñeras, las llamó deshonestas. Ya dejen en paz a Andrés Manuel, dijo la narcopresidente, como si le estuvieran haciendo un daño por recordar el matadero que tiene convertido a México, ¿no? Pues Sheinbaum dice, ya dejen en paz a Andrés Manuel. ¿Y quién nos deja a nosotros en paz? ¿Cuándo le va a pedir a los narcotraficantes que dejen en paz a las víctimas? A la gente que disuelven en ácido, a la gente que llegan y la balacean por la espalda, los narcosicarios. A ellos no les dice nada. Bueno, pues el periódico AM tiene reporte de que aumenta en un 42% las desapariciones en México, particularmente en Guanajuato. Esto lo reporta la ONG México Evalúa. El incremento de desapariciones se da justamente cuando Claudia Sheinbaum dice que ha reducido los homicidios en un 42%. Entonces ya te habrás dado cuenta de lo que está haciendo. Los asesinatos
los pasa como desaparecidos. Y de esa forma, este régimen asesino, pues dice que ha descendido la violencia. Milenio, la Fiscalía General de la República en el Rancho Izaguirre, ni exterminio ni crematorios, apoyado en estudios de la UNAM, que la UNAM pues es una organización corrupta, perdóneme, el área forense de la UNAM es corrupta, totalmente sesgada al régimen de Sheinbaum. Alejandro Gertz Manero afirma que servía como un centro de reclutamiento y entrenamiento por la fuerza. Oh, pues cosa menos grave, ¿no? Debemos de estar tranquilos. Incluso yo creo que Gertz Manero sería capaz de decirles a los del cártel Jalisco, sigan adelante, esto no es delito. O es delito, pero no tan grave. Además de que las zanjas se usaban como fogatas y que por tanto así se habrían quemado algunos huesos y que eso no tendría que ver con un campo de exterminio. Nos están acusando de mentirosas, dicen las madres buscadoras de Jalisco, que sí encontraron restos humanos calcinados. Pues qué bueno que las madres buscadoras se sigan defendiendo de las difamaciones, porque esto es una forma cruel de decir, pues no hubo campo de exterminio, ¿no? Así es la frialdad de Claudia Sheinbaum, pero pues así son sus ancestros. Probablemente ustedes no lo sepan, pero los ancestros judíos de Claudia Sheinbaum, comunistas como ella, en alguna ocasión en Polonia asesinaron a más de 8,000, si no es que hasta más, 8,000 polacos en un bosque. Les llegaban y les disparaban en la cabeza. Y eso se conoció como la masacre del bosque de Katyn. Y en el caso particular de lo que ocurrió en Polonia, los judeocomunistas se les ocurrió acusar de eso a los nazis. Pero los polacos sobrevivientes siempre recordaron quiénes fueron los asesinos de sus compatriotas. Y ya pasados muchos años, cuando cayó la Unión Soviética, gracias a la ayuda de Juan Pablo II, se libera Polonia y se denuncian los crímenes de los jerarcas asesinos como Sheinbaum, que llegaron a invadir Rusia, Polonia y toda esa región de Europa y cometieron los peores crímenes que se haya visto. Crímenes que por política los medios no hablan. Crímenes que son tan espantosos como arrancarle la piel viva a personas, a militares que caían en manos de estos genocidas. Crímenes como el Holodomor. El pueblo judío comunista de Claudia Sheinbaum fueron los que ocasionaron la muerte de más de 15 millones de personas que murieron de hambre al punto de tener que comerse a sus hijos porque les quitaron todo lo que tenían para comer en Ucrania. Esos son los crímenes del pueblo de Claudia Sheinbaum. Un pueblo que le declaró la guerra a Jesucristo, que lo llaman bastardo, hijo de una prostituta, porque así lo creen en sus textos, entre comillas, sagrados. Ese es el pueblo de Claudia Sheinbaum. Es la divisa del, entre comillas, el que se sigue ostentando de una forma inadecuada, pueblo de Dios. Qué pena, ¿no? Pero para Sheinbaum se van a seguir complicando las cosas. Se van a seguir complicando mucho las cosas porque la gente está harta de todos los desastres que hace y del cinismo que tiene de pararse en una conferencia diaria en la que ni siquiera sabe qué mentira va a decir, a quién va a calumniar mañana Claudia Sheinbaum para aburrirnos de que las cosas no mejoran en ningún sentido. Bueno, pues el periódico El Financiero destaca: relaja Trump aranceles para la industria automotriz, apoya a fabricantes, crea Estados Unidos mecanismo para evitar acumulación de gravámenes y solicita una compensación económica. Pues vamos a ver qué es lo que resulta de eso. Donald Trump no quiere perjudicar al sector automotriz, pero pues la gente siempre inventa cosas. Simplemente él está viendo la forma en que incluso este sector industrial de Estados Unidos pues tenga una nueva recepción, un nuevo periodo dorado, una nueva era dorada, en la que pueda llegar este producto, los productos fabricados en Estados Unidos, a otros países sin la injusticia de los aranceles que les imponen. Pero toda la narrativa de los medios está tan distorsionada que presentan... A ver, básicamente como presentan a Trump en los medios es como una persona que odia al mundo.
¿no? Y no es eso. Tiene propósito todo lo que está haciendo. El Economista. Trump endurece reglas en el sector de autopartes a México y Canadá. Los productos para vehículos fabricados en esa región no pagarán la tarifa si conforman el 85% del auto ensamblado en Estados Unidos. Es lo que les dije, esa es la solución con la que se iba a resolver este problema desde el principio. El periódico El Informador. Trump mete reversa y relaja algunos aranceles. Está aclarando, ¿no?, por parte de etapas lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer para combatir pues el mercado, el lucro deshonesto, porque incluso líderes sindicalistas de Estados Unidos han denunciado que la mano de obra barata de México pues no está teniendo los beneficios que se merece. Están violándose en cierta forma las condiciones laborales que se debía de prever por el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Bueno, y en el caso de Sinaloa, rafaguean casas criminales con ametralladoras en la colonia El Barrio, esto en Culiacán, Sinaloa, y momentos después incendian varias de las casas. Esto ocurrió el martes, pasadas las 10 de la noche. Casa y carros son consumidos por el fuego, fueron incendiados en la colonia Progreso de Culiacán. Las autoridades recibieron el reporte de varios incendios. La imposición de aranceles al tomate mexicano sería devastador, una opinión del economista Agustín Espinosa. Elección judicial. Gerardo Fernández Noroña anuncia que las impugnaciones a las candidaturas serán menos de 20, o sea, dice que solamente son 20 narcocandidatos a jueces, lo cual es muy discutible porque pues es una enorme lista. Resumen: 2 personas asesinadas, 2 levantadas, 11 autos robados en Sinaloa, es el saldo del 29 de abril. Carbonizan, queman vivo a un hombre en una cajuela de un auto a espaldas del Congreso del Estado de Culiacán. Una de las notas más horribles que hoy estamos viendo en el caso de Sinaloa. Bueno, pues un vehículo marca Toyota Corolla fue quemado de manera intencional a las espaldas del Congreso de Sinaloa, junto a la presa de la colonia Junta Sumaya la noche del martes. Esto lo revelaron las autoridades. El fuego fue sofocado y se dieron cuenta de que había restos humanos de una persona calcinada. Obviamente que pues un cuerpo calcinado es más difícil de identificar. Pero claro, Sheinbaum dirá que las cosas están bien, a pesar de que ayer pues les reporté tantas y tantas masacres en territorio nacional mexicano, balaceras, personas levantadas, extorsiones, manifestaciones públicas de repudio contra la violencia, la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quieren decir que pues las cosas están bien y es notorio que hay un severo desbalance entre lo que informan en una conferencia, lo que se informa en ciertos medios y lo que está ocurriendo. No vamos a estar en una situación de amarillismo. Bueno, pues terminamos con el programa del día de hoy. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Estoy recordando algo que también es importante comentar.
pues el día de hoy Ricardo Salinas Pliego pues también emite un comunicado a través de su cuenta de X en que se queja de que algunos de sus empleados están siendo perseguidos o están siendo hostigados por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que les quiere cobrar impuestos. Bueno, pues hay que comentar algo que a esta publicación he repuesto, que el que esté libre de evasión fiscal que arroje la primera notificación del SAT. Porque Salinas Pliego, pues habla mucho sin mencionar a las personas en concreto, pero creo que yo no soy funcionario ni un importante empresario y creo que puedo seguir hablando directamente contra estas personas que nos han hecho tanto daño. Es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el delincuente fiscal más grande de la historia de México, ya que durante muchos años no tuvo un estilo de vida de un empleo que se le conociera formal y sin embargo tenía mucho dinero que le suministraba el narcotráfico para pagar todos sus eventos de campaña con acarreados, templetes, sonido, luces, bandas tipo recodo o cosas que era lo que atraía realmente a la gente a ir a sus meetings y esa clase de montajes. Tortas, frutsis y todo lo que le gusta dar a los acarreados, ¿no? Todo lo que le gusta comer a esa gente que yo creo que no tiene trabajo o no tienen que hacer en sus casas para andar ahí apoyando a un idiota que apenas sabía articular bien el español, no sabía ni siquiera hablar. Y bueno, pues es el caso de Andrés Manuel López Obrador, financiado por el narcotráfico, que llegó a tener una condición pues prácticamente de semidios o como usted lo quiere llamar, de una condición de un ser mitológico, porque no tenía cuentas de banco, no tenía gastos conocidos, no tenía domicilio fiscal, ni mucho menos tenía que una cuenta de banco ni declaraciones fiscales. Entonces, así vivió Andrés Manuel López Obrador al amparo, al cobijo del narcotráfico, y ahora viene la narcopresidente a decir que tenemos que, bueno, en el caso de los empleados de Salinas Pliego, que tienen que pagar no sé cuánto de impuestos, solamente por estar, como se dice, jodiendo, o estar molestando. Y no soy seguidor, ni tampoco soy acólito de la gente de Televisión Azteca, que es un señor que particularmente están atacando hoy. Pero ahora sí que lo que les digo, el que esté libre de evasión fiscal, pues que tire la primera notificación del SAT. Porque, a ver, si Andrés Manuel gastó miles de millones de pesos en sus campañas demagógicas, en sus chismes, en sus argüendes, y no declaraba fiscalmente, ¿con qué cara vienen a pedir que otros paguen impuestos? No se puede. No se puede. Más cuando Claudia Sheinbaum y su familia, su primo Miguel Gurvitz Pardo, tienen cuentas en el extranjero para evadir impuestos. Son sumamente adinerados la familia de rateros de los Sheinbaum. Viven también cobrando que supuestamente becas, o sea, ellos ya tendrán 40 y tantos años, 60 y tantos años, 70 y tantos años la madre de Claudia Sheinbaum y sigue viviendo de apoyos sociales. Eso es ser ¿cómo se ve? Ratero, aprovechado, ¿no? Eso es ser un aprovechado. Que no vengan a pedir que paguen impuestos otras personas. Que además yo, viendo la basura de servicios públicos que tenemos, pues digo, pues si no pagan impuestos, pues que no lo hagan, porque de todos modos ese dinero no le vamos a ver ni el polvo, no vamos a ver nada bueno que se haga con ese dinero que Sheinbaum se quiere apropiar sin ningún derecho. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias y hasta la próxima. Si te ha gustado este video de Héctor Rosales, dale me gusta, comparte y comenta. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video por depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te envía video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo,
Gracias por tu atención, hasta la próxima.